Tenemos que distinguir esencialmente lo que son medios de comunicación de hoy día con los que eran, voy a confesar, mi longevidad. Yo cumplí 80 años hace 2 meses y empecé a los 19 a escribir en un periódico partidario. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y en este especial Presidentes vamos a tener unos fragmentos del presidente de Uruguay entre el año 1990 y 1995, Luis Lacalle Herrera, una entrevista que realicé junto a Marcos Falcone que se emitió en vivo vía streaming en el marco del primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural de Fundación Libertad de la Argentina, de la Fundación Internacional para la Libertad de España, presidida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y por Atlas Network de los Estados Unidos en el mes de septiembre de 2021. Y con un Luis Lacalle Herrera que realmente abre su corazón a las preocupaciones de la actualidad y a su visión sobre lo que es el rol y el manejo del poder. Imperdible Lacalle Herrera, disfrútenlo. Luis Alberto, sigo yo, es un placer poder departir con usted. Recién nos hablaba del ejercicio del poder, con esa imagen tan descriptiva, ¿no? De en soledad pero no aislado, y también decía usted, le ha sido otorgado el poder de decidir y con ello también la responsabilidad, ¿no? De aquella decisión que se toma. Le conecto con una porción que me parece muy interesantísima de su vida para sumar en esto que nos está contando. Y siento que los medios cada vez toman más peso en nuestra vida cotidiana, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, las redes sociales. ¿Qué siente que le aportó su formación política el haber desarrollado en su juventud también la actividad periodística, Luis Alberto? Tenemos que distinguir esencialmente lo que son medios de comunicación de hoy día con los que eran, voy a confesar, mi longevidad. Yo cumplí 80 años hace 2 meses y empecé a los 19 a escribir en un periódico partidario. Por supuesto que no fui un periodista de renombre, era una trinchera de combate político y después tuve mi propio semanario y escribí en distintos diarios. Hice sobre todo mucho periodismo radial, que me parece que es el mejor desde el punto de vista político. La radio con su mayor tiempo permite explicar, permite profundizar en una respuesta o en un argumento. Sigo siendo gran admirador de la radio como medio de comunicación. Me sirvió porque concretar lo que uno piensa o lo que uno dice en blanco y negro tiene dos consecuencias. Primero, uno aclara su propio pensamiento, porque lo escribe y lo vuelve a leer, y lo modifica o lo ajusta hasta que lo que está aquí se refleje en una página o se refleje en un audio o en una visión de televisión, que es la menos importante desde el punto de vista de la política profunda. Es importantísimo para aquello de la imagen. Muy distinto es el mundo actual. Ahora estamos viviendo otra pandemia, que es la de las redes sociales. Todos sabemos que este nuevo medio de comunicación no es mayoritario, cuidado, pero tiene una enorme influencia porque la inmediatez de la lectura y de la respuesta lo hace muy vivo. Ahora, a veces la inmediatez conspira contra la seriedad y aún la serenidad de lo que uno escribe. Y además se forman las tribus. En general, los que piensan de cierta manera se juntan como en bandadas y profundizan lo que ellos creen y a priori descartan lo que dice el otro.
Entonces lo que se pensó en algún momento como la democracia directa, el ágora en el cual se iba a discutir con nobleza y altura, se ha convertido a veces en un estercolero, se ha convertido en el refugio de cobardía, de calumnia, porque como decía Hearst, el dueño de tantos diarios en Estados Unidos, la noticia no es que un perro muerda a un hombre, la noticia es que un hombre muerda a un perro, y entonces cuanto más exagerado es lo que se dice, más horrible, obsceno, corrupto, más entonces atrae como una bandada de pirañas a los que reproducen eso. No quita esto que no tengamos que estar ausentes. Los partidos políticos hoy día tienen que tener sus páginas, tienen que intervenir, y tienen que intervenir con gente formada. No quiere decir esto un elitismo, pero que quienes opinen en nombre de los partidos en las redes tengan claros los principios, los conceptos que estamos defendiendo para defenderlos en esa guerrilla permanente que son las redes. Muchas gracias ahí, Luis Alberto. Siento que como que va un paso adelantado de lo que uno va pensando para preguntarle, va marcando ahí muy bien el camino con sus reflexiones. Y recién nos decía en sus épocas como diputado, con ese discurso sobre un país que vive de su exportación, que el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, lo sigue siendo. Y durante su presidencia, en los 90, hubo un intento, un gran fuerte de regionalización, de lograr empujar en bloque un montón de discusiones que tienen que ver con Sudamérica, cuando se empezaba a salir en el mundo de muros físicos tan paradigmáticos como la caída del muro de Berlín en 1989, y seguimos en un mundo donde hay muros físicos, donde hay muros invisibles, donde hay muros ideológicos. ¿Usted cómo va siguiendo, cómo va analizando las cuestiones regionales cuando aparentemente todavía seguimos encerrados con un montón de paredes a nuestro alrededor? De los cofundadores del Mercosur, junto con el presidente Carlos Menem, el presidente Rodríguez del Paraguay y Collor de Mello de Brasil. Lo fundamos en Asunción en el año 91, el 26 de marzo, creo que fue el 91. Yo acabo de publicar el año pasado un libro sobre el Mercosur, porque me sentí en la obligación, como padre de esa organización, de hacer el análisis a los 30 años prácticamente de la fundación. El título es bastante gráfico, se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia. Y para ser corto, porque es un libro bastante gordo, el Mercosur nace como una respuesta a los antiguos conflictos regionales de los cuales el Uruguay fue siempre víctima. El Uruguay nace a pesar de los vecinos. Ni las Provincias Unidas ni el Imperio del Brasil querían un Uruguay independiente. No voy a entrar en esa discusión, pero nacimos a pesar de los vecinos. Y la influencia de los vecinos, sobre todo en el siglo XIX, fue terrorífica sobre nuestra vida independiente. Y la rivalidad Brasil-Argentina siempre fue perjudicial para nosotros. Entonces creímos que, estableciendo un ámbito comercial de 4 países y de casi 300 en ese entonces millones de consumidores, ampliábamos un mercado, especialmente para el Uruguay, que con 3,5 millones era el beneficiario mayor. Establecíamos una especie de puente entre Brasil y Argentina. Yo siempre hacía este gesto, queremos ser la bisagra de la integración. Está nuestro puerto, está el Paraguay que viene hacia nuestro puerto. Teníamos una especie de función casi geográfica. Si uno mira el mapa, en el Río de la Plata confluyen los grandes ríos, se abre el Océano Atlántico, y Brasil y Argentina, que se tocan arriba del Uruguay, ya se han complementado tanto en sus economías que creo que están en una mutua dependencia que es buena a los efectos de la paz
y de que cualquier competencia sea una competencia hacia la prosperidad. Eso, que fue un sueño, comenzó a marchar a trancas y barrancas, porque los conflictos comerciales a veces son peores que las guerras tradicionales. No se ven los muertos, pero los hay. Los muertos son empresas que cierran, gente que se queda sin trabajo. Por el contrario, las complementaciones industriales son beneficiosas. Hay cadenas de producción binacionales y aún trinacionales, con la empresa automotriz, la industria automotriz argentina. Nosotros éramos, creo que somos todavía, pero en un momento fuimos grandes proveedores de partes automotrices, es decir, que cada vez que salía de Córdoba un Toyota o un Peugeot, tenía una parte de trabajo uruguayo, partes plásticas, bueno, eso iba marchando. Ahora, aparecen fenómenos que no se pueden prever, como las devaluaciones. Devalúa Brasil en el año 96 y no hay arancel que valga frente a una devaluación, que desestabiliza el comercio. Pero lo peor vino cuando aparece Chávez en el horizonte, y en ese momento se da una coincidencia de gobiernos izquierdistas, Kirchner, Lugo en Paraguay, Lula, Dilma en el Brasil, el Frente Amplio en el Uruguay, y con esa especie de fascinación que tiene la izquierda por esos hombres mesiánicos, se encandilaron con el amigo Chávez para que entrara Venezuela al Mercosur, apuñalaron al Paraguay en una nueva triple alianza, echaron a Paraguay, entra Venezuela, meten a Paraguay de nuevo, una actitud penosa de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay. Pero además con una peculiaridad: no hubo una sola negociación, no hubo listas de preferencias, no hubo listas de exclusiones como las que hicimos y las que tuvimos vigentes durante 2 años entre los otros 4 pactantes, en donde poníamos la lista de bienes más sensibles, que fueron las últimas en liberarse, todo un proceso, me vas a comprar, te voy a vender. Con Venezuela nada, y además Venezuela no pertenece al Río de la Plata. El Mercosur no tenía límite geopolítico. Es más, en el artículo 22 del tratado dice que están llamados todos los países de América Latina, pero si algo tiene el Mercosur, si uno mira el mapa, es un sustento, una base geopolítica, que son los ríos. Los ríos que llegan hasta San Pablo, llegan a Asunción. Faltaba Bolivia, y yo creo que hubiera sido bueno poner a Bolivia también, porque la salida al mar de Bolivia, aunque parezca mentira a ustedes, es emocionante ir a la costa de Bolivia, sobre el canal Tanengo, 1500 metros de costa. 1500 metros de costa. Son 15 cuadras, pero por ahí salen al Atlántico. Es decir, había un cierto regionalismo subyacente. Chile no podía ser. Está en el otro lado, aunque fue de los convocados al principio. Bueno, el hecho es que Venezuela no tenía razón alguna de entrar. Y entonces, el Mercosur, por la influencia del comandante Chávez, se vuelve una asociación ideológica con desconocimiento de los intereses económicos o comerciales. Y ahí para mí es la decadencia. Luego la manía de copiar a Europa. La Unión Europea, como la llamamos hoy, empezó en el año 50 y pico con el carbón y el acero. Se tomaron 50 años para ir pasando de una etapa a la otra, Además tenía razones de paz, de evitar guerras, 3 guerras, la de 1870, la de Primera y Segunda Mundiales, habían desangrado Europa, y había un deseo de atarse las manos, diríamos,
entre Alemania, Francia e Inglaterra, que eran las tres potencias, y la existencia de una supranacionalidad que en el Mercosur nunca estuvo prevista. Pero apenas apareció la oportunidad de un parlamento más, bueno, hubo quienes se sentían con vocación de formar parte de ese parlamento, mis amigos y colegas de la actividad política, y además Europa prestó plata, prestó recursos, regaló recursos para que se hiciera un parlamento que no es parlamento, porque no puede aprobar normas obligatorias y tampoco tiene potestades de control sobre un gobierno supranacional que no existe. Entonces es una especie de reunión de amigos. Entonces el Mercosur se fue como deshilachando, perdiendo su sentido, y ahora nos encontramos ante la situación de que el presidente del Uruguay ha planteado que el mundo se nos escapa, que el mundo nos deja atrás, que hay que dar un sacudón al Mercosur, y yo creo que está en lo correcto. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los demás? Va a plantear un gran interrogante. Yo creo que el Mercosur se salva analizándose a sí mismo y aflojando un poco los vínculos. Pero yo no estoy en política activa. ¿Qué inquieta a Luis Lacalle Herrera? Una pregunta que en el fondo está respondida con los devaneos del poder. Una entrevista que quedará en la historia, como las anteriores, en este especial Presidentes en la Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.